Es el año 1879 y en la oscuridad de su cuarto un gran inventor no puede conciliar el sueño. Rodeado de baterías, cables, bombillas inservibles, la frustración y la ansiedad se han apoderado de él. Y es que la bombilla que quiere crear no termina por funcionar. Tras varios intentos, el resultado siempre es el mismo. Cristales rotos, humo, oscuridad total. Sin embargo, su mente insistente lo lleva a persistir y a intentar una y otra vez. Tras un año de constantes intentos, tras un año de constantes pruebas y experimentos, una bombilla logra permanecer encendida durante más de 48 horas. Esta luz cambiaría la historia de la electricidad y el rumbo de la humanidad. El mago de Menlo Park lo había conseguido. ¿Qué tal? Me da mucho gusto verte el día de hoy. Bienvenido a este tu canal Electrónica para Pollos. Un canal donde te hablo sobre eléctrica, electrónica, ciencias, tecnologías, todo de una forma relajada, una forma distendida, ya sabes, sin cortes, donde nos vamos a lo más importante, nos vamos al Pareto, ese 20% que te va a dar el 80% de los resultados. Y es por eso que el día de hoy vamos a continuar con nuestra serie de videos sobre la historia de la electricidad. Y hoy toca hablar sobre un científico que estoy casi seguro del que has escuchado mencionar o del que has conocido algunos de sus inventos. Hoy te voy a hablar sobre Thomas Alva Edison y la bombilla eléctrica. Así que sin más, comenzamos con el video. Presta mucha atención y aquí vamos con Thomas Alva Edison y la bombilla eléctrica. Y lo primero que hay que hacer es ponernos en contexto, situarnos en el tiempo, nos vamos a regresar bastante, nos vamos a situar en el año 1847 en la ciudad de Ohio, Estados Unidos. Y aquí es donde nace nuestro inventor del que vamos a hablar, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison tenía una mente curiosa desde pequeño, se hacía preguntas constantemente y esto lo llevó a cuestionar constantemente también a sus maestros. Sin embargo, a pesar de tener una mente curiosa y a pesar de querer aprender y querer conocer todo lo que veía a su alrededor, lo llevó a tener una serie de problemas con su maestro, quien lo catalogó como cabeza de chorlito y le mencionó a sus padres que él no iba a servir como estudiante. ¿Por qué? Porque constantemente lo interrumpía para hacer toda clase de preguntas. La madre de Edison, ofendida y también maestra, lo retiró de la escuela. Y esto ayudó a que Edison se siguiera cultivando, que devorara todos los libros que tenía a su alrededor y que siguiera cultivando esa mente curiosa que lo llevaría a hacer una gran cantidad de inventos en el futuro. Cabe mencionar que se cultivó tanto en las ciencias, en la tecnología que se tenía en ese momento, que montó su primer laboratorio de química en el sótano de su casa. Sin embargo, por falta de recursos económicos para seguir adquiriendo más material, seguir adquiriendo más sustancias y seguir trabajando con estos experimentos de química que él realizaba, se puso a trabajar desde muy corta edad. Esto también le ayudaría a que se cultivara como un gran mercader y como una gran persona de negocios. De hecho, él vendía periódicos y boletines en el ferrocarril, algo que estaba en un gran auge en ese momento en los Estados Unidos, e incluso montó un laboratorio de química en uno de los vagones del tren. En este lugar impresionaba a las personas que hacían sus viajes en el tren, hasta que un día, tras un movimiento brusco, uno de los vagones se movió y las sustancias que tenía Edison ahí se derramaron produciendo un gran incendio. Tras este suceso se le pidió al joven Edison que se retirara, que continuara con sus prácticas, con sus inventos de química en otro lugar. Él continuó cultivando su mente, continuó ganando dinero y tras una serie de sucesos se volvió un gran telegrafista. Sí, aprendió el oficio de la telegrafía y esto le abriría al mundo
y le abriría la mente para comenzarse a introducir en una rama muy importante de la ciencia, la electricidad. De hecho, como telegrafista comenzó a hacer una serie de inventos que algunos le pegaron, otros no, algunos se los compraron, otros no le retribuirían tanto económicamente. Sin embargo, fue en ese momento en el que su cabeza le hizo clic y decidió convertirse en un gran inventor que resolviera las necesidades y los problemas que las personas tenían en ese día. Comenzó a ganar bastante dinero y comenzó a hacer una gran serie de inventos. De hecho, es el mayor inventor de la historia, ya que tiene más de 1000 patentes. Entonces, ya sabrás la cantidad de objetos y de artilugios que él constantemente creaba para ayudar a la sociedad en general. Fue en el año 1876 cuando fundó un gran laboratorio en el que reclutó una gran cantidad de ingenieros y científicos en Menlo Park, Nueva Jersey. Y aquí se ganaría el apodo del mago de Menlo Park, porque prácticamente a ojos de los demás, Edison producía obras que parecían magia. Y es que uno de sus grandes inventos, el fonógrafo, tendría lugar en este lugar. ¿Qué es el fonógrafo? Es un aparato que te ayuda a grabar la voz y después a reproducirla. Y Edison lo inventó de una forma muy sencilla, muy fácil de explicar, pero que en ese momento revolucionaría las mentes de las personas que se encontraban con él y que acudían a Menlo Park a ver los inventos que él realizaba constantemente. ¿Cómo funciona el fonógrafo? Es muy simple, mira. Tenemos una membrana que cuando nosotros hablamos, producimos un sonido, comienza a vibrar por las ondas sonoras que produce pues la energía sonora. Esta membrana hace que una aguja metálica comience a moverse. Esta aguja está colocada sobre un cilindro recubierto de estaño. Entonces, cuando la aguja vibra y se mueve sobre el cilindro, comienza a marcar una serie de surcos dependiendo la vibración que le proporciona la membrana, que se mueve, pues por la voz. Estos surcos quedan grabados en ese cilindro que te digo está recubierto de estaño y posteriormente, después de que quedan grabadas esas líneas, esos surcos, comenzamos a mover el cilindro. Se genera movimiento, rotación en el cilindro y los surcos hacen que la aguja se empiece a mover de acuerdo a lo que se había grabado anteriormente. Haz de cuenta que el proceso ahora lo reinvertimos. Se mueve la aguja hace que la membrana comience a vibrar, ahora de forma opuesta, y que emita sonido. Con este principio sencillísimo, que no se le había ocurrido a nadie más que a Edison, él creó el fonógrafo. Y como te comenté, se ganó el apodo del mago de Menlo Park. En ese momento todos creían, todos apostaban por Edison cuando él se embarcaba en una nueva creación o en un nuevo invento. Y se propuso algo sumamente ambicioso. Se propuso iluminar las calles, iluminar las ciudades utilizando energía eléctrica, algo que le había causado gran interés y por lo que iba a volcarse en cuerpo y alma para crear bombillas que llenaran de luz toda esa oscuridad en la que había estado el ser humano anteriormente. Cuando él anunció su próximo invento, las acciones del gas cayeron estrepitosamente y es que muchos le tenían fe, así que dejaron de comprar esas acciones de gas porque Edison iba a traer una nueva forma de iluminar el mundo, iba a utilizar la electricidad y se iba a apoyar de inventos que ya existían. Y es que anteriormente los científicos y los inventores distintos habían creado una especie de bombilla ya que no terminaba por funcionar del todo. Y es que cuando encendía duraba muy poco tiempo, así que se apagaba, estallaba o pasaban una serie de sucesos
que no hacían que la luz producida por la electricidad fuera sostenible en el tiempo. Así que ese era el gran reto que se le presentaba a Thomas Alva Edison. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues lo que hizo fue una serie de pruebas constantes. Pasó más de un año encerrado en su laboratorio, concentrado, poniendo todo su foco, toda su atención en la creación de este artefacto. Y sí, tras varios intentos, dio con la solución. Y es que normalmente se utilizaban filamentos de platino. Y Edison decidió reemplazar este material por bambú carbonizado. Y así fue como cuando conectó todo, cuando conectó la bombilla a la fuente de alimentación, se produjo luz incandescente que duró más de 48 horas encendidas. En ese momento Edison sabía que esa luz iba a iluminar las calles y como primer reto iba a iluminar las calles de Menlo Park. ¿Y en qué consistía? ¿Cómo funcionaba la bombilla de Edison? Pues el principio es bastante sencillo. Mira, teníamos un soporte en el que iban anclados una especie de tornillos y a estos conectores se les alimentaba la corriente eléctrica con una fuente de alimentación. Esta corriente eléctrica continuaba su trayectoria hasta llegar a ese filamento de carbono. Entonces, los electrones comenzaban a interactuar con los átomos del filamento de carbono y hacían que éste se calentara, produciendo una temperatura tan alta que se convirtiera en luz. El artefacto de vidrio creaba un vacío tal que hacía que el oxígeno no creara un incendio y que el calor se transformara en energía lumínica. Así de fácil, así de sencillo es como funciona la bombilla de Edison. En palabras simples, nos podemos complicar un poco más la vida, pero lo vamos a dejar con estos términos para que te resulte más ameno y más fácil comprenderlo. Así que hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Espero que te haya gustado esta parte de la historia de la electricidad. Edison tal vez no fue un gran científico, pero sí era muy persistente, tenía una mente práctica, una mente que se dedicaba a resolver las necesidades de las otras personas, constantemente estaba pensando qué es lo que la sociedad podría necesitar y en base a esto también generaba muchísimo dinero. Como te digo, era un hombre de negocios y era un hombre en el que muchas personas habían depositado su confianza porque veían constantemente que cumplía lo que él se proponía. Muchas gracias por llegar hasta el final del video, espero que te haya gustado y nos vemos la próxima. Hasta luego.